Inducción, riesgo biológico. Bueno, el objetivo de esta inducción es prevenir el riesgo biológico y evitar daños a la salud originados en agentes biológicos con capacidad infecciosa presentes en el medio laboral, dando a conocer los mecanismos de transmisión de los agentes biológicos y empoderar a los trabajadores en el conocimiento sobre los aspectos relacionados con los agentes biológicos que pueden causar daño en un ambiente laboral, a implementar y aplicar las medidas necesarias para que se obtenga una alta eficiencia en la reducción de los accidentes de trabajo al interior de la organización. Entonces, el riesgo biológico también está definido bajo un marco legal. Dentro de ellos encontramos la Ley 9 de 1979, en la cual se establece la protección del medio ambiente, la definición de desechos infectocontagiosos y su manejo. Tenemos la resolución 2400 del 79, la 2309 de 1986 y el decreto 2104 del 83, donde indica los aspectos sobre la evacuación de desechos. La ley 1562 del 2012, por la cual establece la legislación sobre el sistema de riesgos laborales. El decreto 1072 del 2015, en su capítulo 6, quien habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y el decreto 1477 del 2014, donde se evidencia la tabla de enfermedades laborales. Entonces, iniciando, vamos a empezar pues con unas definiciones para que tengan claro qué es un agente biológico, qué es un riesgo biológico, y así poder mirar más adelante las medidas de prevención frente a la exposición de este riesgo. Entonces, tenemos definición de riesgo biológico, dice que es la probabilidad que tiene el individuo de adquirir una infección, alergia o toxicidad secundaria a la exposición a material biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral. Están los agentes biológicos o de peligro biológico, que son microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Dentro de la bioseguridad tenemos que es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgos existentes, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles, sin atentar contra la salud de las personas que elaboran y o manipulan elementos biológicos. Bueno, dentro de la organización, teniendo en cuenta que hay áreas que tienen mayor exposición a este factor de riesgo biológico por el tipo de actividad que realizan, se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológico para el control de este riesgo al interior de la organización. ¿Pero qué es el sistema de vigilancia epidemiológico? Este comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continua y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Este sistema de vigilancia epidemiológico lo pueden encontrar en la carpeta de SST procedimientos, y aquí básicamente se establece como esas medidas de prevención o esas actividades relacionadas con la prevención a exposición por agentes biológicos, específicamente en las áreas más críticas. Entonces, para el riesgo biológico es importante tener en cuenta que hay unos mecanismos de transmisión. Tenemos lo que es la transmisión directa, que este es el paso de un agente biológico desde la fuente de infección al sano susceptible por una relación inmediata, y esto ocurre en un espacio de tiempo breve.
Aquí, dentro de este mecanismo de transmisión directa, podemos encontrar lo que son las mordeduras o arañazos, el contacto físico, que dentro de este tenemos lo que es la vía sexual, el contacto por las mucosas, la transmisión holodáctila, la transmisión intraparto. También tenemos lo que es la transmisión directa por el aire, que son los microorganismos que tienen salida por el aparato respiratorio y contaminan el aire a través de gotitas. Tenemos también la transmisión indirecta. En este existe separación en tiempo y distancia entre la fuente y el sujeto susceptible, habiendo medios animados o no entre ellos. Aquí tenemos lo que son objetos inanimados como los fómites, que esto los vemos mucho cuando tenemos transmisión por mecanismos como las chapas de las puertas o elementos que te entran en contacto muy comúnmente con la gente, ¿cierto? Tenemos también el suelo, el agua o algunos alimentos contaminados. Bueno, dentro del riesgo biológico hay que tener en cuenta que estos pueden generarse por unas vías de transmisión. Estas vías de transmisión pueden ser por vía aérea o respiratoria, por vía cutánea o por contacto, por vía oral o digestiva y por vía parenteral o sanguínea. Bueno, dentro de la vía aérea o respiratoria tenemos que esta vía es la principal vía de entrada de los agentes biológicos, ya que la exposición es debida a la presencia de los agentes biológicos que están en el ambiente laboral en forma de bioaerosoles, es decir, que están suspendidos en el aire y pues el trabajador los puede inhalar. Los bioaerosoles se suelen producir al toser, al hablar o en procesos pulvígenos o con agua a presión. Dentro de la vía de transmisión cutánea o por contacto, tenemos que esta vía de entrada del agente biológico es a través de la piel intacta, la piel ligeramente que pueda estar dañada, o a través también de las mucosas como los ojos o la nariz. Y la exposición se produce al entrar en contacto con elementos contaminados como lo son herramientas, superficies, muestras, materias primas y con pacientes o animales enfermos. También puede ser por proyecciones o salpicaduras directamente a las mucosas. En la digestiva o vía oral, la entrada del agente biológico es a través de la ingesta de alimentos, a través del agua o de elementos contaminados, y la exposición en el ámbito laboral se produce principalmente por malas prácticas de higiene, falta de aseo personal antes de las comidas, por fumar, por llevar las manos sucias. Y dentro de la vía parental o sanguínea, tenemos la entrada del agente biológico, es decir, por la inoculación del agente biológico en las capas profundas de la piel. La exposición en este caso se produce como una consecuencia de un accidente laboral, como un pinchazo, un golpe, un corte, una mordedura o una picadura de algún animal. Esta forma de exposición es frecuente sobre todo en el sector sanitario y pues veterinario, pero también es muy frecuente pues en el sector salud, sobre todo en las áreas donde deben realizar punción o deben realizar manipulación de herramientas cortopunzantes, en trabajos obviamente de laboratorios, en áreas pues donde haya manipulación de animales, y también en trabajos al aire libre como pues por lo menos lo que son picaduras o mordeduras de animales. Bueno, dentro de los tipos de agentes biológicos encontramos lo que son los virus, bacterias, los hongos, la riqueza, los parásitos, las picaduras, las mordeduras y los fluidos o excrementos. Digamos que dentro de los que podemos tener
Mayor contacto, sobre todo en el área de la salud, son los virus, las bacterias y el contacto con fluidos o excrementos, teniendo en cuenta el tipo de muestras que se utilizan, pues sobre todo en el laboratorio, en toma de muestras o incluso en cualquier área asistencial, ¿cierto? Y pues digamos en el caso extramurales si se llega a presentar algún tipo de picadura. Bueno, en este caso entonces vamos a ver algunas de las definiciones de los tipos de agentes biológicos más comunes o que se pueden presentar en las áreas de trabajo eh, donde prestamos pues como tal el servicio. Entonces tenemos en primer medida los virus. Los virus básicamente son agentes que son parásitos patógenos que no son no celulares y que son mucho más pequeños que las bacterias, que solo son vistos con microscopio electrónico y deben asociarse a una célula para poder manifestarse. Y estos no son capaces de crecer o multiplicarse fuera de ella. Las siguientes enfermedades son producidas por el virus. Tenemos la hepatitis vírica, la rabia, la poliomielitis, la meningitis, linfocitarias, el herpes, el SIDA, entre otros tipos de virus. Y bueno, el más común y que tuvo pues como mayor medidas de protección en los últimos tiempos, que es debido al virus SARS-CoV-2 COVID-19, que aún todavía digamos que continúa en el ambiente y podemos seguir expuestos a este virus. En cuanto a las bacterias son organismos unicelulares que son simples, son visibles al microscopio óptico y son capaces de vivir en un medio adecuado como lo es el agua, la tierra u otros organismos y sin necesidad de valerse de otros organismos. Además, se multiplican por división simple como cocos y bacilos. Las vías de entradas principales son las heridas y la ingestión de alimentos infectados. Algunas enfermedades causadas por las bacterias son la tuberculosis, los tétanos, la salmonelosis, la disenteria, brucelosis, la fiebre de Malta, las infecciones de estafilococos como los granos, el asbesto, los furúnculos, los estreptococos como la escarlatina, la faringitis, la gastroenteritis. Dentro de los hongos son formas complejas de vida que presentan una estructura vegetal y su hábitat natural es el suelo, pero algunos son parásitos tanto de animales como de vegetales, ya que no pueden sintetizar proteínas por sí solos. Estos producen principalmente enfermedades micóticas, como dentro del más común está el pie de atleta o el asma, entre otras, y se manifiestan principalmente a través de la piel. Los parásitos son organismos animales que se desarrollan en algunas fases de su ciclo de vida en el interior de un organismo humano, del que se aprovechan sin beneficiarle. Dentro de ellos están los protozoos o los artrópodos. Y algunas enfermedades producidas por los parásitos son la malaria, la bilharziasis y la esquistosomiasis. Bueno, y adicional pues tenemos lo que son fluidos y excrementos, que como les decía anteriormente, se pueden dar básicamente por el manejo de muestras, como los tenemos pues al interior de la organización, que se hace toma de muestras de sangre, coprológicos, citoquímicos, frotis faríngeo, y que la mayoría tenemos pues digamos dentro del área asistencial tienen mayor exposición, pero hay unos cargos críticos que tienen mayor exposición a esto, que son el área de laboratorio, de toma de muestras, vacunación, espirometría y quienes también hacen la recolección de los residuos peligrosos, que en este caso es el personal de servicios generales. Bueno, todos los colaboradores tienen unas obligaciones específicas para la gestión de estos riesgos, no solamente biológicos, sino todos los tipos de riesgos que se puedan
tener al interior de la organización, pero dentro de ellos tenemos unas obligaciones específicas. El primero es asistir a la inducción y reinducción, entrenamiento y o capacitaciones periódicas programadas por el empleador. Se debe cumplir con los protocolos de manejo, procedimientos establecidos por las empresas relacionados con el manejo y la prevención de riesgo biológico. Es importante que todos los colaboradores informen las condiciones y procedimientos de riesgos que se identifiquen en áreas de trabajo y reportar todos los incidentes y accidentes de trabajo por riesgo biológico que se lleguen a presentar en la organización con el fin de tomar las medidas y los planes de acción propuestos. Listo. Tenemos precauciones y autocuidado de los trabajadores expuestos al riesgo biológico. Entonces hay una norma universal las cuales todos los trabajadores de la salud la deben cumplir. Este principio es que todos los trabajadores de la salud deben tratar a todos los usuarios y sus fluidos corporales como si estuvieran contaminados y deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra cualquier tipo de transmisión. Es por eso tan importante dentro de estas normas universales tener en cuenta lo que es la higiene de manos, el manejo adecuado de elementos cortopunzantes, la limpieza, desinfección e higiene de áreas, superficies, los elementos de protección personal, el manejo de residuos peligrosos adecuados, no solamente por parte del personal que hace el aseo, sino también por las personas que manipulan y tienen mayor exposición a este riesgo, y el esquema de vacunación completo para el personal asistencial. Entonces, dentro de las recomendaciones generales y dentro de estas medidas universales de seguridad tenemos lo que es la higiene de manos. Que la higiene de manos se considera higiene de manos a los procedimientos mecánicos y químicos que son diseñados para disminuir la cantidad de microbiota, tanto transitoria como residente de la piel de las manos. Entonces hay 5 momentos establecidos para el lavado de manos. El primero es antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, estos 5 momentos los debemos tener en cuenta para realizar el lavado de manos. Pero adicional a estos 5 momentos es muy importante para evitar contagios o exposición a infecciones en el lugar de trabajo, también realizarlos en los siguientes momentos: antes, durante y después de preparar alimentos, antes de consumir alimentos, después de utilizar el baño, después de sonarse la nariz, de toser o estornudar y después de haber tocado residuos. Es muy importante tener una adecuada higiene respiratoria también, porque estos microorganismos, como lo decíamos anteriormente, se pueden esparcir a través del aire y es una manera muy rápida de contraer cualquier tipo de infección. Por eso, uno, es importante el lavado de manos y también el uso de los elementos de protección personal. Entonces es muy importante que sigamos los pasos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para el lavado de manos y la desinfección de manos. Es muy importante que el proceso del lavado de manos dure mínimo entre 40 y 60 segundos para que se tenga una adecuada desinfección y lavado de manos, y seguir los pasos que indican la Organización Mundial de la Salud. En todas las áreas de la organización donde hayan dispositivos para lavado de manos, están pegados estas infografías con el fin de que ustedes las puedan consultar y hacer un adecuado lavado de manos. Y en el caso de la desinfección de manos, hay que hacerlo solamente, pues lo debemos realizar cuando veamos que las manos estén visiblemente sucias,
Eh, la duración de esta desinfección de manos es entre 20 a 30 segundos utilizando la solución desinfectante, bien sea el gel antibacterial o una solución desinfectante como el alcohol, y debemos seguir estos 8 pasos que también están publicados en las diferentes áreas de la organización. Bueno, en segunda medida tenemos el manejo adecuado de los elementos cortopunzantes. Tenemos que la distribución de accidentes con objetos cortopunzantes ocurren en el siguiente orden. Antes de desechar el material cortopunzante con un 50.9%, durante su uso con un 29%, mientras se desecha con un 12.6% y después de desecharlo con un 7.6%. Es importante que los trabajadores realicen los siguientes pasos para protegerse a sí mismos y a sus compañeros de trabajo de las lesiones cortopunzantes. Entonces, lo primero es que debemos evitar hacer uso de agujas que estén en mal estado. Debemos utilizar dispositivos con mecanismos de seguridad proporcionados, no reencapsular las agujas, hacer los preparativos de manipulación y eliminación segura antes de iniciar cualquier procedimiento en el que se utilice instrumental objetos cortopunzantes. Se debe desechar rápidamente los dispositivos cortopunzantes usados en los recipientes apropiados para la eliminación, que en este caso son los guardianes de seguridad que están dispuestos pues en las áreas de toma de muestras y laboratorio para hacer un adecuado disposición de los elementos cortopunzantes. Debemos informar cualquier incidente o cualquier accidente con instrumental cortopunzante o que implique la manipulación de algún agente biológico sin demora para asegurarse de recibir un seguimiento adecuado y rápido, y seguir las prácticas de prevención de infección recomendadas, incluyendo toda la parte de vacunación. Entonces, como decía anteriormente, todo lo que son elementos cortopunzantes se deben depositar en el guardián de seguridad. Este guardián es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos cortopunzantes. Y estos guardianes deben tener unas características. Lo primero es que deben ser rígidos, deben ser en material de polipropileno de alta densidad. Otro polímero que no contenga PVC. Es muy importante que dentro de la ficha técnica de este insumo se verifique que no contenga PVC. Deben ser resistentes a ruptura, a perforación, ¿cierto? Que no vaya a tener ningún tipo de perforación por elementos cortopunzantes. Deben tener siempre tapa ajustable o de rosca. Deben ser de boca angosta de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético. Tener una resistencia a punción o cortadura superior a los 12.5 Newton. Y deben ser desechables y de paredes gruesas. Entonces es muy importante que tanto desde el área de compras como el personal de la salud también que las manipule verifique que se cumplan como con todas estas características. Estos recipientes, estos guardianes deben rotularse siempre de la siguiente manera. Entonces, lo primero es que deben contener el pictograma de riesgo biológico para que las personas se identifiquen que deben manipularse con precaución y que debe tener un cierre hermético, ¿cierto? Debemos marcarlo con institución, tiempo de reposición, fecha de recolección y responsable como tal de ese guardián. Las inspecciones de guardián de seguridad se realizan cada 2 meses. Estas inspecciones son realizadas con acompañamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde el auxiliar responsable del cubículo debe procurar que el guardián siempre se encuentre sujetado y dentro del soporte. El soporte del guardián siempre debe estar en buen estado, debe contener la señalización de riesgo biológico visible, debe estar ubicado con la señalización pues de riesgo biológico, tener una correcta disposición de las agujas, que no estén con capuchón, aquí también la lanceta, la laminilla, los aplicadores
hay que tener en cuenta que los aplicadores siempre se deben depositar en el guardián partidos a la mitad. No debe sobrepasar las 3/4 partes de su capacidad. Deben de estar marcados con la identificación requerida, de acuerdo a lo que vimos en la anterior diapositiva, en la información que requiere el rótulo. Y siempre debe existir un reporte de anomalías por escrito en caso de que se hayan presentado. Es muy importante que notifiquemos cualquier anomalía, daño, que se llegue a presentar tanto en el soporte del guardián como propiamente en el recipiente, para que se haga una reposición inmediata o la medida correctiva inmediata para evitar riesgos dentro del área. Recomendaciones con el guardián de seguridad. Entonces, lo primero, que el guardián debe quedar fijo dentro del aro, dentro del soporte o la base que se tenga, para poder descartar fácilmente las agujas en sus ranuras. No debemos utilizar cinta o esparadrapo para fijarlo, ya que esto puede tener mayor riesgo de que en caso de que se nos mueva pueda salir expulsada la aguja y mayor probabilidad de ocurrir un accidente por riesgo biológico. Solo debemos depositar elementos cortopunzantes y restos de ampollas de vidrios quebradas. Solo llena el guardián hasta las 3/4 partes de su capacidad. Si ya ha sobrepasado las 3/4 partes o ya llegó a las 3/4 partes, debe reemplazarse inmediatamente. Deposite el elemento con el extremo, con la punta hacia abajo. Siempre se debe prestar atención cuando se esté descartando agujas. Tratemos de no distraernos en el momento en que estemos haciendo la tarea. Evitar dejar material cortopunzante sobre superficies de trabajo, en recipientes o en el piso. Utilizar siempre el guardián como parte del equipo y no depositar las agujas en otros recipientes como riñoneras, bandejas o en los bolsillos de las batas. Si el residuo cortopunzante queda atrapado en las ranuras del guardián, siempre se debe proceder a utilizar las pinzas para poder retirarlas. Bueno, también tenemos lo que son los recipientes para residuos biosanitarios. Estos recipientes también deben ser recipientes rígidos, impermeables, deben tener tapa. En el caso de los de nosotros, tienen pedal para tener en menor medida contacto con estos recipientes. Este recipiente es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es proteger a los colaboradores de que tengan contacto como tal con los residuos peligrosos biosanitarios y evitar contaminación cruzada. Por eso es muy importante que tengan tapa y que tengan pedal. ¿Cuáles son sus principales características? Estos deben ser livianos, deben ser de plásticos, deben ser impermeables, de muy fácil limpieza, deben ser resistentes a corrosión. Importante que sean de boca ancha, que sean resistentes a golpes, sin aristas internas, con tapa de buen ajuste, de pedal o vapen, preferiblemente que sean de pedal y de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. Todos los recipientes que contengan residuos biosanitarios deben rotularse. Cada uno de los recipientes que están en cada uno de los consultorios cuentan con la rotulación donde se especifica el área a la que corresponde como tal el recipiente, el tipo de recipiente, como el pictograma de peligrosidad, por decirlo así, y los tipos de residuos que se pueden depositar en ese recipiente. Es importante que los recipientes permanezcan en el área. No los debemos estar como manipulando ni llevándolos a otras áreas. Solo debemos depositar elementos biosanitarios, para este caso en los recipientes de color rojo. Solo llenar el recipiente hasta que permita cerrar, o de lo contrario debemos notificar al área de servicios generales para que realice la recolección de los residuos. Siempre prestar toda la atención cuando esté descartando residuos para que
para que si entren en el recipiente no vayan a quedar por fuera. Importante, no utilizar el recipiente como mesón, como mesa, como silla o como apoyo para elementos como tal. Esto es exclusivamente para el descarte de residuos biosanitarios y es muy importante que siempre los mantengamos en buen estado y libres para utilizar, y verificar que la bolsa también sea del mismo color. Cuanto a los residuos anatomopatológicos, en este caso el congelador es un elemento de trabajo cuyo principal objetivo es proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos anatomopatológicos y evitar la descomposición como tal del residuo. Algunos de los residuos anatomopatológicos que se generan aquí en Casal Asociados son la sangre y el material, pues los coprológicos. Entonces, estos también deben tener unas características. Lo primero es que debe ser un congelador. Estos congeladores no deben sobrepasar los 4 grados centígrados ni los menos 4 grados centígrados. Deben ser impermeables, de fácil limpieza. Deben ser también resistentes a la corrosión, de boca ancha, con tapa ajustable, hermética y del tamaño que permita pues almacenar las recolecciones. En el área de laboratorio se tendrá un recipiente transitorio de color rojo para depositar los residuos coprológicos, las muestras de coprológicos durante el día, y el personal de servicios generales, bueno, aquí dice que al finalizar la tarde, pero ellos deben pasar como mínimo 2 veces en el día o 3 o si se requiere más para hacer la recolección de estos residuos y poderlos trasladar al congelador. En cuanto a limpieza, desinfección e higiene, entonces todos los trabajadores deben tener en cuenta los siguientes aspectos dentro de la limpieza y desinfección. Entonces, los modos de aplicación o ejecución de los desinfectantes, todos los colaboradores cuentan con solución desinfectante en sus consultorios, tanto para que sean utilizados para ellos como para limpieza de equipos y dispositivos médicos. Frecuencia de aplicación o ejecución de los desinfectantes, métodos de preparación de los productos de limpieza y desinfección cuando aplica, esto sobre todo para el área de servicios generales, tiempo de aplicación o contacto mínimo de cada producto. Es muy importante que para lograr una adecuada desinfección los dejemos actuar por unos minutos. Los procedimientos específicos de limpieza, desinfección, de acuerdo a lo establecido también pues por el manual de bioseguridad. El tratamiento de equipos e instrumental externo, el manejo de los elementos y equipos de limpieza, el almacenamiento, transporte, manipulación de productos usados para los procesos de limpieza y desinfección, que en este caso utilizamos sobre todo lo que son sustancias químicas, el alcohol, el amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio. Y muy importante tener siempre las fichas técnicas y las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas en general que utilizamos en la institución y sobre todo las que utilizamos para desinfección de equipos y superficies. Elementos de protección personal. Entonces, para un correcto uso y adecuada durabilidad del producto, es necesario tener en cuenta que los elementos de protección personal deben utilizarse exclusivamente en las actividades para las cuales se han establecido. En este caso, el personal asistencial debe utilizar sus elementos de protección personal de acuerdo a lo establecido en la matriz y de acuerdo a su área o actividad. Evitar su contaminación entre otras áreas y superficies o que contaminen otro lugar. Es muy importante que los elementos de protección los utilicemos siempre mientras estemos en áreas asistenciales, pero si nos vamos a dirigir a áreas comunes, debemos retirar estos elementos de protección personal, las batas, ya que se puede generar contaminación cruzada.
Debemos colocarnos antes de entrar en contacto con el paciente o la fuente potencialmente contaminada y antes de ingresar a las áreas de potencial contagio. La secuencia que se tiene en cuenta para vestir los elementos de protección. Entonces, en primer medida, el gorro o la cofia si es necesario, las batas o los delantales antifluidos, la protección respiratoria, la protección visual y por último los guantes. Y la secuencia que se debe tener en cuenta para retirar los elementos de protección personal. Entonces, lo primero que se debe retirar son los guantes, luego la protección visual, luego las batas y delantales, la protección respiratoria y en caso de que se cuente con gorro o cofia, este sería el último elemento que se retiraría. Entonces, para el uso de los guantes, que es muy importante tener en cuenta, que debemos utilizar los guantes en todo procedimiento o actividad donde se maneje o se esté en contacto con sangre o líquidos corporales, con todos los usuarios. Debemos utilizar los guantes de la talla adecuada, ya que en caso de que utilicemos la talla incorrecta, podemos generar mayor riesgo. Si nos queda muy grande, podemos hacer que manipular los insumos o realizar la toma de la muestra se dificulte un poco más, o si los utilizamos muy pequeños puede favorecer a la ruptura del guante y que se genere igual mayor riesgo y exposición. Es importante realizar cambio de guantes después del contacto y retirarlos inmediatamente al acabar el procedimiento antes de tocar cualquier superficie o ambientes limpias, depositándolos siempre en el recipiente correspondiente, que en este caso sería el recipiente para residuos biosanitarios. Aunque estos no evitan la inoculación por pinchazos o laceración, el uso del guante disminuye el riesgo de infección ocupacional en un 25%. Por eso es importante que sepan que los elementos de protección personal no eliminan el riesgo, pero sí hacen o disminuyen que la lesión sea menos grave. Cuando se quiten los guantes, la parte externa de los mismos no debe tocar la piel desnuda, por ello deben agarrar la parte superior del guante derecho con la mano izquierda, alar hacia las puntas de los dedos para que así el guante se voltee al revés, sostener el guante vacío con la mano izquierda y luego poner dos dedos de la mano derecha en la parte superior del guante izquierdo y alar hacia la punta de los dedos hasta retirarlo de la mano. Una vez esté el guante derecho dentro del guante izquierdo, debe botarlos en un recipiente autorizado para estos desechos, así como se muestra en la imagen. Es importante lavar y secar las manos antes de colocar los guantes. El uso de los guantes no sustituye el lavado de manos, por eso es muy importante realizar lavado de manos antes y después de hacer uso de los elementos de protección. Lleva las uñas cortas sin utilizar anillos ni pulseras, ya que esto puede hacer y puede generar mayor riesgo de que se nos rompa el guante. Y debemos evitar manipular cualquier objeto con los guantes contaminados, ya sea superficie o cualquier parte de nuestro cuerpo. Tapabocas y protección ocular. Estos previenen la exposición de las membranas mucosas de boca, nariz y ojos a líquidos que pueden ser potencialmente infectados. Es importante utilizar mascarillas y gafas protectoras durante todos aquellos procedimientos que puedan generar gotas de sangre o fluidos corporales para evitar la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos. Debe descartarse inmediatamente si está húmeda o si está manchada con secreciones, esto para el caso de las mascarillas. Estas mascarillas no deben tocarse con las manos, ni colocárselas en el cuello ni debajo del mentón, ya que no estaríamos haciendo un uso adecuado de la mascarilla, no nos estaría protegiendo y por el contrario nos podría estar generando mayor exposición. El mal uso de la mascarilla o el uso inadecuado aumenta las posibilidades de transmisión de microorganismos y da una falsa impresión de seguridad. Debemos mantener la mascarilla dentro del área de trabajo y mientras se realice la actividad. En cuanto a la protección corporal,
Se debe hacer uso permanente de la bata, el delantal, la ropa y el calzado adecuados durante el tiempo de trabajo. Se debe utilizar batas o delantales durante los procedimientos que puedan producir sobre todo salpicaduras de sangre o cualquier tipo de salpicadura de fluido corporal. Debemos retirarnos en lo posible las batas o la camisa del uniforme antifluido cuando se retire de los servicios asistenciales. No los podemos utilizar en áreas comunes como las cocinas o fuera de las instalaciones, ni tampoco en las áreas administrativas. En cuanto a la matriz de elementos de protección personal, esta matriz se tiene establecida por áreas donde indica cuáles son los tipos de elementos o los elementos de protección personal establecidos de acuerdo a la exposición de los riesgos que tiene en su cargo. Entonces, para el área de servicio al cliente tenemos lo que es el uniforme antifluido y la mascarilla quirúrgica. Para auxiliares de enfermería y coordinadora de laboratorio y bacterióloga se tienen establecido lo que es el uniforme antifluido, la bata blanca antifluido manga larga, la mascarilla quirúrgica, los guantes y las gafas de seguridad. Importante siempre utilizar en el caso del laboratorio las gafas de seguridad mientras se esté haciendo el procesamiento de las muestras o que se esté trasvasando productos químicos. Y las auxiliares de enfermería igualmente cuando estén realizando toma de muestras, como toma de muestras de sangre, prótesis faríngeo o cualquier toma de muestra que pueda generar salpicaduras. Igualmente si estamos utilizando algún tipo de químico. Para fonoaudiólogas, médicos y optómetras, importante utilizar la bata blanca antifluido manga larga, la mascarilla quirúrgica y para el caso de médicos y optómetras los guantes cuando se requiere. Para el médico consultor se debe utilizar para las visitas a las empresas clientes el casco de seguridad, botas de seguridad, la protección auditiva, protección visual y la mascarilla. Y en el caso de que se vaya a prestar consulta médica, los mismos elementos que se asignan son los mismos que utilizan los médicos SST. Para el área de espirometría deben utilizar uniforme antifluido, bata azul desechable, la blanca es opcional, la mascarilla N95 y la mascarilla quirúrgica, la protección ocular y los guantes. Para el personal administrativo, el uso del tapabocas es solamente obligatorio cuando se dirijan hacia las áreas asistenciales. Y para el área de servicios generales, deben utilizar el uniforme antifluidos, el delantal o las batas, la protección respiratoria, las gafas de seguridad y los guantes de acuerdo al código de colores establecidos por la organización. En cuanto al manejo adecuado de residuos peligrosos, es importante cumplir los requerimientos mínimos para un adecuado y manejo seguro de estos residuos. Entonces, lo primero es que se debe hacer una clasificación por tipo de residuo, bien sean peligrosos o no peligrosos. Identificación de los residuos por código de colores. Hacer una adecuada segregación en la fuente. Realizar un adecuado transporte interno de acuerdo a la ruta de recolección de residuos establecida. Almacenamiento temporal. Estos residuos se deben llevar al cuarto de almacenamiento central de residuos mientras viene la empresa gestora encargada a realizar la recolección y ya por último la eliminación final. ¿Qué se debe tener presente en la manipulación de las bolsas? Entonces, lo primero es que no se debe extraer del interior de las bolsas ningún residuo que se encuentre mal clasificado. No sé, se encuentran dentro de los residuos biosanitarios botellas plásticas o material reciclable o aprovechable o biodegradable, no debemos extraer ya ningún tipo de estos residuos, ya lo que está ahí se queda ahí. Si se detecta algún
cortopunzante se debe retirar con pinzas y se debe notificar al jefe del área para realizar la investigación respectiva y verificar quién está realizando la disposición de esos residuos, porque muy posiblemente puede ser una fuente generadora de riesgo y obviamente causar algún tipo de accidente o lesión en los compañeros. La bolsa se debe anudar y retirar del recipiente y no se debe desocupar el contenido en otra bolsa. Si el transporte de los residuos no se realiza en un recipiente hermético, debe evitarse el contacto con el cuerpo, especialmente con los miembros inferiores, puesto que existe el riesgo de accidentarse en caso de que haya algún elemento cortopunzante en la bolsa. El horario de recolección de residuos debe ser con base a lo establecido en el procedimiento. Debe existir rutas de transporte interno previamente establecidos y el cuerpo de la bolsa nunca se debe acomodar, empujar o tocar con las manos o con los pies. En caso de que se llegue a presentar un accidente de riesgo biológico, se deben realizar los primeros auxilios conforme al mecanismo de la exposición. Si fue un accidente biológico por trauma superficial, por laceración o por punción con elemento cortopunzante, lo primero que se debe hacer es suspender la actividad que se está realizando y atender rápidamente la lesión. Se debe lavar la herida con abundante agua y con jabón, sin importar su profundidad, pero no debemos utilizar hipoclorito o ningún agente cáustico debido al riesgo de quemadura en los tejidos. No se debe restregar ni cepillar el área donde se ha presentado la punción o el contacto con el fluido, simplemente se lava la herida con agua y con jabón y no aplicar ningún otro elemento. En caso de salpicadura en mucosa, se debe irrigar con abundante agua o con solución salina. En este caso no se utiliza jabón, simplemente agua o solución salina en el área donde hubo la salpicadura. Y en caso de mucosa se recomienda un lavado vigoroso con agua. Para los ojos la irrigación debe hacerse con solución salina específicamente o con agua limpia o irritantes estériles. Nunca se debe utilizar ningún hipoclorito o agentes cáusticos, puesto que también pueden generar quemaduras o mayor lesión en las mucosas. Si sufre un pinchazo con aguja, se debe realizar inmediatamente las siguientes acciones. Entonces, enjuaga las heridas con abundante agua y jabón. Debe avisar inmediatamente a su jefe e iniciar el sistema de reporte sobre las lesiones en su lugar de trabajo, en este caso el reporte de accidente de trabajo. Es importante identificar al paciente fuente, quien deberá ser examinado. En lo posible, si tenemos información de quién es el paciente fuente, le solicitamos que nos firme un consentimiento para poder tomar una muestra de sangre y verificar pues que no vaya a tener ningún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Una vez identificamos el paciente fuente, reportamos al área de CST, miramos pues que sea examinado inmediatamente y confidencialmente para infecciones esta persona. El médico tratante en su IPS evaluará la aplicación si requiere pues como tal la profilaxis posexposición con antirretrovirales según pues las guías cuando el paciente fue, si digamos en el caso de que sucedió el accidente y no tenemos información del paciente fuente, este es desconocido, haya un resultado positivo, se debe empezar el manejo con antirretrovirales, pues desde la ARE le realizarán todo el manejo. Se hace el reporte de accidente de trabajo según lo estipulado por la normatividad. El reporte debe hacerse de inmediato al área de seguridad y salud en el trabajo y ya desde acá se tienen 2 días hábiles para realizar el reporte a la ARL y a la EPS.
Y el accidente de trabajo con riesgo biológico se recomienda que por su atención sea antes de las 24 horas para recibir un tratamiento oportuno y adecuado. No se esperen para reportar una semana o 15 días a ver qué pasa, no. Simplemente si tuvieron el accidente, inmediatamente reportarlo para darle todo el manejo oportuno y que se pueda generar pues como el manejo adecuado de acuerdo a los procedimientos. Tenga en cuenta los siguientes aspectos sobre el seguimiento del accidente laboral. Se debe tener un seguimiento post-exposición. Se pueden presentar síntomas como insomnio, somnolencia, fiebre, náuseas. Se puede presentar dolor abdominal, vómito, diarrea, trastornos emocionales, sudoraciones, dolor de espalda, cefaleas, pérdida del apetito. Entonces se deben realizar pruebas serológicas para el seguimiento, luego se realizan pruebas complementarias, se hace el seguimiento de las incapacidades y para hacer el cierre del seguimiento, este está a cargo de la IPS y de la empresa, cual debe quedar debidamente documentado y se deben generar las observaciones complementarias de acuerdo al caso, las cuales también deben quedar completamente documentadas. Normas generales de bioseguridad. Entonces, dentro de sus áreas de trabajo deben tener en cuenta las siguientes normas de bioseguridad. Siempre debemos mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de orden y aseo. Debemos evitar fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo, ya que esto puede generar contaminación cruzada por la exposición a riesgo biológico y pueden estos microorganismos entrar a su cuerpo y generar infecciones, enfermedades, etc. No guardar alimentos en las neveras o en los equipos de refrigeración de sustancias contaminadas o de químicos. Entonces no debemos guardar, ay, que voy a guardar, no sé, este yogur en la nevera de donde almacenan los coprológicos o donde almacenan los insumos del laboratorio. No, absolutamente ningún tipo de alimento se puede guardar en estas neveras. Manejar todo usuario como potencialmente infectado de acuerdo a la norma básica pues, de universalidad de bioseguridad. Utilizar un par de guantes por usuario. Evitar la atención directa de usuario si usted presenta lesiones exudativas o dermatitis serosa. Si presenta alguna de estas lesiones antes de iniciar la atención y de ponernos los guantes, debemos tapar esas heridas para evitar contacto. Evitar deambular con elementos de protección personal fuera de su área de trabajo. Mantener los elementos de protección en óptimas condiciones de aseo. Mantener actualizado el esquema de vacunación contra hepatitis B, tétano y COVID-19. En cuanto al tema del esquema de vacunación, es muy importante que se siga el esquema de acuerdo a los tiempos determinados. Para el tétano se realiza la aplicación de la primera dosis, luego al mes, a los 6 meses y las otras dosis al año y los refuerzos cada 10 años. Para el caso de hepatitis B se realiza el esquema con las 3 dosis y una vez se finalice el esquema se debe realizar la titulación de anticuerpos para verificar que la persona tenga los anticuerpos correspondientes contra hepatitis. Se debe manejar con estricta precaución los elementos cortopunzantes. No nos podemos de pronto como confiar de que ya como llevamos tanto tiempo en la labor no nos va a pasar nada, porque a veces ese exceso de confianza es lo que hace que se genere mayor accidentalidad. Manipular, transportar y enviar las muestras disponiéndolas en recipientes seguros con tapas que estén rotuladas y abstenerse de tocar con las manos enguantadas las
cualquier parte del cuerpo o de manipular equipos diferentes a los requeridos. Recuerden que la seguridad no se tranza nunca, el foco debe estar siempre en la protección de todos y cada uno de los trabajadores. Muchas gracias.